Bienvenidos al programa Delante de la Biblia, enseñanza bíblica para la vida. Soy Henry Brito y durante los próximos minutos abriremos la Biblia para estudiar juntos lo que Dios ha revelado en su palabra. Nuestro deseo no es defender tradiciones humanas, sino comprender las Escrituras en su contexto y aplicarlas fielmente a nuestra vida. Acompáñenos y permitamos que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento y fortalezca nuestra fe. Bienvenidos a Delante de la Biblia, un espacio dedicado a estudiar las Sagradas Escrituras con reverencia, profundidad y fidelidad a su contexto. Soy Henry Brito y durante los próximos minutos abriremos juntos la Biblia para descubrir no lo que los hombres opinan, sino lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que abra su Biblia en Hebreos 10, a partir del verso 26. Disponga su corazón y permitamos que la Biblia interprete la Biblia. Antes de leer el texto, vamos a orar al Señor. Padre grande y Dios bueno, gracias Señor porque podemos acercarnos nuevamente a tu palabra. Danos la sabiduría, mi Dios, por favor, para comprender este pasaje difícil. Que nunca ignoremos las advertencias de las Escrituras, pero tampoco olvidemos las promesas que tú has dado a quienes creen en tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos oyentes, en el episodio anterior estudiamos Hebreos 6. Hoy llegamos a otro pasaje que ha generado muchas preguntas. Hebreos capítulo 10, principalmente el versículo 26. Por favor, abra su Biblia y vamos a empezar en el versículo 26, que dice así la palabra de Dios. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ese versículo 26 de Hebreos 10 empieza diciendo, si pecáremos voluntariamente. Muchos leen solamente esta frase y concluyen inmediatamente, un creyente puede perder la salvación. Pero, ¿es eso lo que realmente está diciendo el autor? Como siempre, no responderemos primero con una opinión, querido. Responderemos con el contexto. Y aquí entonces vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué viene antes de Hebreos 10:26? Te invito por favor a que vayamos a Hebreos capítulo 10. Y aquí vamos a ver de qué viene hablando el autor. Durante varios capítulos ha explicado una verdad extraordinaria. Esa verdad es que Jesucristo ofreció un solo sacrificio para siempre. Vamos a ver específicamente los versículos 10 al 14 de Hebreos capítulo 10 y luego volveremos al versículo 26. El versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mientras los sacerdotes ofrecían continuamente sacrificios, dice el texto, Cristo ofreció uno solo y luego se sentó a la diestra del Padre. Y viene la pregunta entonces, ¿por qué se sentó, querido oyente? Porque su obra fue completa.
No hay necesidad de otro sacrificio. Ese es el contexto inmediato en estos versículos que terminamos de leer. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Qué significa pecar voluntariamente? Y vamos a leer nuevamente el versículo 26 de este mismo capítulo 10 de Hebreo. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Preguntemos, ¿está hablando el autor acá de cualquier pecado? Porque si fuera así, querido oyente, todos estaríamos perdidos. Todos pecamos voluntariamente muchas veces. Entonces, ¿a qué pecado se refiere? Observemos el contexto nuevamente. El autor está hablando de personas que, después de conocer la verdad acerca de Cristo, y escuche con cuidado, por favor, querido oyente, después de conocer la verdad acerca de Cristo, deciden rechazar deliberadamente su sacrificio y regresar al antiguo sistema de sacrificios del templo. Por eso, el autor de este capítulo añade: ya no queda más sacrificio por los pecados, no porque Cristo haya dejado de salvar, sino porque fuera de Cristo no existe otro sacrificio capaz de quitar el pecado. Vamos a avanzar ahora a los versículos 28 y 29, donde habla de pisotear al Hijo de Dios. Versículo 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El autor utiliza expresiones muy fuertes, querido oyente. Primero habla de pisotear al Hijo de Dios. Luego dice tener por inmunda la sangre del pacto. Y luego dice ultrajar al Espíritu de gracia. Y aquí le invito a que observe cuidadosamente. No está describiendo la lucha diaria de un creyente contra el pecado, mis amados oyentes. Está describiendo el autor un rechazo consciente y persistente de la obra de Cristo. El lenguaje es el de una apostasía deliberada. Aquí da a entender el autor que se está hablando de un apóstata, no de un cristiano que diariamente peca o que cae en algún pecado. Está hablando de un apóstata que deliberadamente rechaza conscientemente y persistentemente la obra de Cristo. Vamos a pasar a la comparación doctrinal. ¿Cómo entienden este pasaje los hermanos arminianos? Muchos consideran que el autor está advirtiendo a creyentes verdaderos sobre el peligro real de abandonar definitivamente a Cristo. Para ellos, la advertencia describe la posibilidad de una apostasía final. ¿Cómo entienden los hermanos reformados? Generalmente, entienden que el texto describe a personas que estuvieron muy cerca de la verdad, participaron en la comunidad cristiana y conocieron profundamente el evangelio, pero nunca nacieron de nuevo. Como le decía yo en el estudio anterior, nunca fueron regenerados. Iban a la iglesia, cantaban, escuchaban la palabra, dirigían a veces una oración y hasta leían una reflexión bíblica, pero nunca fueron regenerados, querido oyente. Su rechazo demuestra que nunca pertenecieron realmente
a Cristo. ¿Cómo responden muchos bautistas tradicionales? Muchos entienden que el énfasis del pasaje está en el rechazo deliberado del único sacrificio suficiente por el pecado. La advertencia es absolutamente seria, pero el contexto sigue destacando la suficiencia de la obra de Cristo y llama a perseverar en la fe. El final del capítulo cambia el panorama completamente. Y aquí vamos a leer los versículos del 35 al 39. Y aquí estamos llegando a una parte que muchas veces no se cita, pero es de suma importancia porque está dentro del mismo capítulo 10. Versículo 35 dice: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Escuche, querido oyente, cómo termina el autor. Él dice: no perdáis vuestra confianza. Luego añade: porque os es necesaria la paciencia. Y finalmente dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Qué diferencia!, ¿verdad, querido oyente? Después de una advertencia tan fuerte, el autor expresa confianza en sus lectores. Eso nos ayuda a entender el propósito pastoral de la carta. Las advertencias buscan mover a los creyentes a perseverar, no a producir desesperación. ¿Qué aprendemos hoy en este episodio? Primero, nunca debemos jugar con el pecado. Las advertencias de Hebreos son reales y solemnes. Segundo, la salvación se encuentra únicamente en Jesucristo. No existe otro sacrificio, no existe otro Salvador. Y tercero, la verdadera respuesta del creyente no es el miedo constante. La verdadera respuesta del creyente es perseverar confiando en Cristo. Antes de concluir, quiero hablar por un momento a quien nos escucha y todavía no ha puesto su confianza en Jesucristo. En este episodio hemos considerado una de las advertencias más solemnes de las Escrituras. Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Quizás estas palabras te han producido temor, y es bueno comprender la seriedad de esta advertencia de Hebreos. El pecado es serio, querido oyente. Dios es santo, y llegará el día en que cada ser humano tendrá que comparecer delante de Él. Pero quiero que escuches también la esperanza del Evangelio. El mismo libro de Hebreos, que contiene esta severa advertencia, nos presenta a Jesucristo como el único sacrificio suficiente por nuestros pecados. No puedes salvarte mediante buenas obras. Amigo, no puedes borrar tu culpa haciéndote religioso. No puedes compensar tus pecados intentando hacer más cosas buenas que malas. Necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Él vivió sin pecado, murió en la cruz en lugar de pecadores, derramó su sangre para obtener redención y resucitó de entre los muertos. Por eso hoy
No quiero simplemente preguntarte si conoces acerca de Jesús. Quiero preguntarte, ¿has venido realmente a Cristo? ¿Estás confiando en Él o estás confiando en ti mismo? Hebreos no fue escrito para alejarnos de Cristo. Sus advertencias nos llaman precisamente a no rechazar el único Salvador que Dios ha provisto. No existe otro sacrificio, querido oyente. No existe otro Salvador, querido amigo. No existe otro camino para reconciliarnos con Dios, solo a través de Cristo. Por eso, si hoy reconoces que eres pecador y necesitas el perdón de Dios, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Ven a Él tal como eres, reconociendo tu pecado y confiando únicamente en su obra. Porque aquel que murió por pecadores también hizo esta maravillosa promesa en Juan capítulo 6, versículo 37. Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Concluyendo el episodio de hoy, aprendimos, en primer lugar, que Hebreos 10 continúa el tema del sacrificio perfecto de Cristo. En segundo lugar, el contexto habla del peligro de rechazar deliberadamente ese sacrificio. Tercer lugar, las advertencias son muy serias. En cuarto lugar, el capítulo termina con palabras de esperanza y confianza para los creyentes. Una vez más, vemos que debemos interpretar el pasaje completo, no solamente un versículo. En el próximo programa, responderemos otra pregunta que ha dividido a muchos cristianos. ¿Quiénes son los falsos maestros que niegan al Señor que los rescató? Vamos a estar mirando Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Será un estudio maravilloso, así que te invito a que no te pierdas el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Delante de la Biblia. Mi oración es que este estudio le haya acercado más a Cristo y le anime a seguir escudriñando las Escrituras cada día. Recuerde las palabras del Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si este programa fue de bendición para usted, compártalo con su familia y amigos. Y antes de despedirnos, quiero dejarle un desafío. No acepte este estudio solo porque lo escuchó en este programa. Abra su Biblia, examine las Escrituras como los bereanos y permita que sea la palabra de Dios la que forme sus convicciones. Soy Henry Brito. Será un privilegio encontrarme con usted en nuestro próximo estudio. Hasta entonces, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Gracias por acompañarnos en Delante de la Biblia. Si este estudio fue de bendición para usted, compártalo con otros y continúe escudriñando las Escrituras. Recuerde siempre, la verdad de Dios no cambia, y su palabra sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor les bendiga.